Esta pregunta puede ser necia, pero tengo que hacerlo. Le ha llegado un sobrecito, mira, para que hable de tal, pero es que tú estás de acuerdo. Tendría que ser un estúpido. Por ejemplo, a mí en el gobierno de Balaguer me ofrecieron una exoneración para un vehículo. En el caso de Leonel. Leonel para mí ha sido el peor presidente que ha tenido este país. Explíqueme el fenómeno David Collado. Hay un fenómeno ahí. ¿Cómo ve a Margarita? Margarita es lo más farsante que hay. ¿Por qué Danilo no está preso? Pero Danilo va preso y el penco va preso. ¿Usted cree? Bueno, usted verá. Hipólito era mi amigo y yo le dije, bueno, que yo creo que usted no debiera ser presidente ni de una junta de vecinos. Pero Zapete, no, ¿y cómo usted le dice eso a una gente? Bueno, pero eso es lo que yo pienso. Ese partido que le dicen PRM es el PRD, que ellos tienen 16 años fuera del gobierno. El PRM nada más tiene 6 años de fundado. Él me mandó a buscar preso de madrugada a mi casa, secuestrado sin someterme a la justicia. Estoy feliz de recibir en nuestra plataforma Al Tanto TV a un periodista único, muy valiente, querido y admirado y gran favorito de la comunidad dominicana en Estados Unidos, irreverente siempre, con la verdad de la mano, Marino Zapete. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Muy bien yo. Bueno, después de casi 10 años que nos sentamos para hacer el especial y recorrer su vida, su niñez, un programa hermoso, aquí estamos de nuevo, Marino. Bueno, yo siempre con igualito, usted. No, ni una arruga, ¿cómo es eso? Con usted. Sí, con usted yo vengo, increíble, porque yo no, usted sabe, no me gusta mucho. Se lo agradezco. No me gusta. Creo que usted hace un trabajo muy profesional y creo que nosotros, la gente de la edad de nosotros, si algo sirve de lo que podemos aportarle a las nuevas generaciones, yo creo que vale la pena siempre. Por eso vengo donde usted. Marino Zapete es un referente de un periodismo imposible. O sea, ¿cómo es que se puede ser un periodista como Marino Zapete? ¿En qué canales que está Marino Zapete ahora mismo? Con toda la incidencia que tiene, cada tuit que hace es noticia. Mire, cuando uno era estudiante en la universidad, siempre nos hablaban de lo difícil que iba a ser uno hacer un periodismo más o menos libre, porque la gente pobre no tiene medios de comunicación. Y entonces se entendía que los intereses nunca iban a permitir que uno hiciera una comunicación libre, porque cuando no chocaba con uno, chocaba con el otro. Y aunque no chocara con los intereses del dueño, pero podía chocar con un socio del dueño, con un amigo del dueño. Con un compadre. Sí, que de alguna manera era como una especie de condicionamiento que mucha gente se dejó castrar desde las mismas aulas, asumiendo como que no iba a poder ejercer el periodismo libre. En el caso mío, que siempre pensé que no iba a vivir del periodismo, dije, bueno, esto me gusta como algo para hacer lo contrario de lo que se le enseña a uno que debe hacer. Es decir, para decirle a la gente qué cosa es verdad, porque una sociedad no puede tomar las decisiones correctas si no sabe la verdad. O sea, usted se puede equivocar sabiendo la verdad, pero cuando usted no sabe cuál es la verdad, es casi seguro que se va a equivocar en cualquier decisión que tome porque no conoce la verdad. Entonces, siempre pensé que era un deber nuestro, de la gente que hacía comunicación, de la gente del megáfono, que tenía la opción y la oportunidad de llegar a mucha gente, bueno, tratar de llevar eso, la verdad, y cualquier otro tipo de elementos que fueran a impedir eso, había que tratar de saltarlo. Y si usted no lo podía saltar, entonces como que no tenía sentido hacer esto, ¿no? ¿Y de qué usted pensaba que iba a vivir cuando decía, bueno, no se puede vivir del periodismo dada como enmarca la situación? ¿Cómo era el diseño? Bueno, me gusta esto de pasión, de hobby, pero ¿voy a vivir de qué? Mire, usted no me lo creerá,
Pero yo nunca tuve en mi cabeza como el retorno económico que iba a tener de la carrera que ejerciera, sino cuánto me gustara y qué tan útil yo podía ser para la sociedad. Mamá dice que está viva todavía y espero que viva mucho. Dice que el que no sirve para el prójimo no sirve para nada. Y de alguna manera eso se le queda a uno en la cabeza. Y yo siempre pensé como que elegir una cosa tan importante como lo que usted va a hacer en la vida no podía estar condicionado a qué remuneración material pudiera tener para atrás. Pero ¿cómo era el entorno de la familia? ¿Ustedes estaban bien entonces, que usted no pensaba en el dinero? ¿Cómo era? Bueno, yo le voy a decir algo. El estar bien en términos materiales depende como la gente piensa, la filosofía que cultivan en su mente. Si usted viene del entorno de una familia donde se insiste en eso, que usted tiene que garantizar su futuro, usted aprende eso, pero si usted es de una familia que como yo, por ejemplo, mi mamá nos crió en la iglesia evangélica y después yo fui un militante revolucionario siendo estudiante, en ambas partes lo que le enseñaban a uno era que uno debía ser un instrumento al servicio de los demás. Nunca estuvo como en primer término para nosotros en la casa de mi mamá, como cuánto va a generar tal o cual carrera, sino para quién va a servir. A tal punto de que cuando yo le dije a mi mamá que decidí estudiar periodismo, entonces mi papá y mi mamá hablaron. Mi madre me dijo, pero mi hijo, ¿y eso cómo es? Porque yo sé que más bien ella tenía miedo a que uno pudiera tener algún problema de su integridad física por eso, en esos tiempos. Y le dijo a mi papá, mira que tu hijo dice que va a estudiar periodismo, ¿qué tú crees de eso? Y entonces él dijo, mi papá le dijo, pero tú siempre has dicho que los hijos tuyos tú quieres que se dediquen a la verdad. Entonces, si él quiere hacer eso para decir la verdad, y no dijo más nada, entonces nosotros nunca tuvimos como en eso de si una carrera era rentable. ¿Estudió en la UAS? ¿No? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sí. Comunicación y luego Derecho. ¿Y cuál fue su primer trabajo? ¿Fue en periodismo directamente o tuvo que hacer otra cosa? No. Yo trabajé en varias cosas antes de hacer periodismo. Yo trabajé como encuestador. Irma Nicasio, que fue directora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirigía varias de las primeras mujeres sociólogas que hizo investigaciones sociales aquí, de mediciones y cosas. Y ella tenía un equipo de jóvenes que nos contrataba para hacer encuestas en diferentes puntos del país y sobre diferentes aspectos, mediciones, y yo fui uno de sus reclutados. Yo trabajé ahí, pero además yo tuve, cuando era muchacho, yo tuve una diversidad de trabajo como limpiabota, paletero. Yo también fui asistente de mi mamá en una rifa de aguante que mi mamá tenía. Sí. ¿Y cuál era el que más se sacaban? ¿El que más? El número que más se sacaban, porque siempre había un número. Por allá yo me acuerdo del 02, que había una señora que rifaba por el frente de mi casa. Esa era la mano en la cabeza cuando llegaba. Yo realmente no recuerdo. Yo lo que sí recuerdo era el estrés que yo como niño sentía, porque como yo era que anotaba los números que la gente le jugaba a mi mamá, entonces yo sabía qué número lo habían jugado y qué número no lo habían jugado. Entonces cuando cantaban la lotería, yo cada vez que el locutor respiraba un poco, decía, va a salir ese. Y si ese número estaba jugado, yo ya sabía que mi mamá iba a perder. Pero entonces mi madre después me quitó ese estrés, porque entonces en un momento, en una lectura de la Biblia, como ella era cristiana,
se habló de que como que ese tipo de cosas no eran del agrado de Dios, y entonces me quitó el estrés. Yo fui muy obediente y soy una persona sumamente respetuosa de mi mamá. Yo la veo así, grande para mí, esa figurota. Y yo no me atreví nunca a decirle que no quería participar en ese negocio, pero realmente de todas las actividades que me tocó hacer, esa yo diría que fue la que menos me gustaba. Yo dentro de eso, usted me preguntaba de cuántas cosas, de las actividades que he hecho. Yo fui empresario, por ejemplo, de la paletera. Eso fue, incluso en alguno de mis libros yo lo cuento. Yo tenía una paletera y aquí en el malecón se hacían desfiles. El carnaval. Sí, y del día de 16 de agosto de la... Militar. Exacto, militar. Entonces todos los paleteros, yo tenía mi paletera primero en la calle Santomé, esquina Mercedes. Porque usted de aquí, de la capital. Yo desde niño me crié aquí toda la vida. Entonces viví 6 años, de toda mi vida he vivido 6 años fuera de aquí, en un momento que se puso la cosa de la política medio molestosa y yo era adolescente. Entonces yo tenía la paletera ahí en la Mercedes, esquina Santomé, en la ciudad colonial, y después en la Palo Hincado, esquina Mercedes. Entonces, cuando venían esos desfiles, todo lo que usted llevaba lo vendía, porque eran miles de personas que bajaban al malecón. Yo hice una gran inversión de 34 pesos, que con eso se llenaba la paletera, increíble. Todo lo que tenía lo metía ahí. Entonces, cuando estoy en el malecón, estaban presos unos MPDistas del Movimiento Popular Dominicano, y entonces la gente del MPD comenzó a movilizarse en el malecón, que suelten de una vez los 6 MPD. Y ahí la policía le cayó detrás, y eso fue un rebú. Que vinieron, amiga. Se llevaron todo. Oiga, yo que no había vendido nada todavía porque estaba recién llegado, le dieron un golpe a esa paletera, que ahí todo el mundo comió dulces, cosas. Y a mí se me salieron así unas lágrimas y cogí para donde mi mamá. Y cuando llegué, que no podía hablar, llorando, yo vivía en el Luperón. Y me fui desde el malecón a pie. Wow. Dejé la paletera ahí, pero no estaba el cajón vacío, que era de esas cajas de bacalao que se usaban. Y llegué donde mi mamá, y cuando mi mamá me vio así, y yo no sabía cómo decirle, llorando, porque quebré. Porque todo ¿Cuántos lo que años tenía ahí ya? Como 11. Eso es grande. ¿Cómo Su que primera sí? quiebra a los 11 años. Adiós. Y cuando usted le pone todo lo que usted tiene al negocio, y yo se lo puse todo. Entonces, bueno, yo he hecho muchísimas cosas. Y a nivel de medios marinos, ¿cuál es el primer trabajo ya como periodista? ¿Fue un periódico? ¿Fue emisora? ¿Fue televisión? Yo tuve un trabajo en una oficina de relaciones públicas con Osvaldo Santana en Inespre. Ahí yo estuve como asistente de prensa cuando terminé la universidad, pero no me había graduado, sino que estaba haciendo la tesis. Pero entonces ahí me fui al periódico Hoy. Mi primer trabajo como reportero fue en el periódico Hoy. Y bueno, para mí eso fue maravilloso, porque ahí yo conocí periodistas, por ejemplo, como Virgilio Alcántara, como Bienvenido Álvarez Vega, que fue mi jefe. Conocí a Pepín Corripio, que yo pienso que como Pepín Corripio no vuelve otro dueño de medios de comunicación en este país, porque Pepín es un tipo con una mentalidad abierta, en el sentido de que la diversidad cabe ahí. Yo en la primera semana que tuve de reportero en el periódico Hoy, discutí con Pepín en plena redacción y todo el mundo me decía, bueno, te van a votar. Y no pasó, pero no solo que no pasó. ¿Y por qué discutieron? Bueno, porque Pepín llegó él iba todos los domingos al periódico
a la redacción a hablar con uno. Entonces, y él llegó y dijo, buenos días, ¿cómo están? Y yo, que con la cabeza caliente, como se dice, dije, aquí trabajando para usted. Y entonces Pepín, que es una persona que tiene argumentos para discutir, me dijo, no, ustedes están trabajando para ustedes. Y entonces ahí comenzamos a hablar del capitalismo y del capital, del capitalismo, y a discutir, y yo a decirle que mientras mientras nosotros estábamos trabajando, ellos, los hijos de ellos andaban por el mundo. Fue toda una discusión. Pero fue muy teórica y muy, vamos a decir, filosófica, ¿verdad? No fue a lo personal. Filosófica, pero el 90% de los dueños de medios primero no discuten contigo en esos términos, con un muchacho recién graduado, pelú de la universidad. Y segundo, son más autoritarios que Pepín. Pepín no es un tipo autoritario. Pepín te dice, por ejemplo, una orden mía dura hasta que aparece una idea mejor. No importa de quién sea la idea, ¿verdad? Muy sabio. No importa. Es sabio. Entonces, bueno, yo trabajé ahí, trabajaba al mismo tiempo en la radio, en Notitiempo, cuando Radio Comercial era prácticamente uno de los bastiones del periodismo escrito. ¿Y era de Pepín también esa emisora? No, era de los Brea Peña. Sí, trabajé también, yo fui fundador del periódico El Siglo, con Bienvenido Álvarez Vega, donde trabajé por muchos años. ¿Y en televisión? ¿Cuándo vemos? Porque yo conozco, y quizá la magia de la televisión, hay mucha gente que escribe en periódico, y el que no lee periódico no, o quizás no lo puede conocer de nombre, pero cuando irrumpe en la televisión recuerdo que fue muy fuerte la presencia de Marino Zapete, y corríjame usted, pero como que fue un boom. No sé si se hizo famoso ahí en ese tiempo en la televisión, tanto con El Jarabe como en El Despertador, que creo que fue que yo lo conocí. ¿O antes había otra experiencia en televisión? Yo comencé a hacer televisión en el año 2000. Sí, comencé ahí en ese canal, en el canal 23, el 99. Josefina Navarro dirigía el canal 23 en ese momento, que era de Javier González, que era cónsul en Miami. Entonces Josefina, que es amiga mía y que fuimos compañeros en el periódico El Siglo, me dijo, tú deberías ir a la televisión. Es decir, Josefina es la única responsable de que yo fuera a la televisión, porque yo nunca quise la televisión. ¿Por qué no? Porque yo no entendía que era demasiado exposición para mí. Yo preferiría que nadie me haya visto nunca, que la gente lea lo que uno hace y que le sirva, pero no publicitarme. Pero Josefina me convenció. Entonces tenía un programa que llamaba Ventana Agroeconómica ahí, después vino Eury Cabral que sustituyó a Josefina, me quedé con Eury un tiempo teniendo ese programa ahí, después entonces el gobierno de Hipólito presionó un poco y me sacaron de ahí, cuando llegó el gobierno de Hipólito, entonces fui a Teleradio América. Yo duré 17 años en Teleradio América. ¿Con El Jarabe? Bueno, el programa se llamaba primero Esta es la Vida y después entonces vino El Jarabe. ¿Y de dónde sale ese nombre tan original del Jarabe? El Jarabe de Zapete, eso parece un remedio. Bueno, a mí el título que me gustaba es Esta es la Vida, porque ese era un programa fabuloso donde yo salía con un camarógrafo en mi propio auto a ver el mundo, a ver lo que iba a ver. Y si encontraba a dos personas peleando un gallo o un pedigüeño, yo lo entrevistaba y le llevaba la vida sin editar a la gente. Y eso está bien. Vamos a hacerlo para YouTube ahora. Eso es fabuloso. Eso es lo que están haciendo los muchachos. Porque esa es la vida. Entonces usted sale, en una esquina hay una discusión, en una esquina hay una monja que está ayudando, en una hay una pelea de gallo, en una jugada de dominó. Me gusta esa idea. Vamos a hacerlo, Zapete. Esta es la vida. Así se llamaba. Después, entonces, yo había publicado mi libro Jarabe para la Memoria y Fernando me dijo, tú deberías
poner un programa que tuviera algo que ver con eso. Y le pusimos El Jarabe. En ese tiempo yo tenía, entonces, con Edith Pebles, ella y yo teníamos El Jarabe. Eso es Fernando Hasbún, que le Sí, sugiere Fernando Hasbún. Fernando y yo somos amigos desde muchachos, desde mucho antes de que la gente conociera a Fernando. Porque Fernando se fue a Estados Unidos, pero desde antes de irse a Estados Unidos hemos sido hermanos. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, Fernando era camarógrafo en la oficina de prensa de Inéspere, donde yo era asistente de prensa. Entonces salíamos, él era el camarógrafo y yo salía a hacer las notas. Y Fernando yo creo que no tenía 20 años, ni yo estaba ahí cumpliendo los 20 años, porque yo le llevo unos años a Fernando. Entonces nosotros hicimos una amistad increíble. Después Fernando se fue. Entonces cuando él vino, que lo contrataron CDN, él quería que yo fuera a CDN a trabajar con él, y yo le dije que yo no podía, que yo no hacía periodismo bancario, que eso era muy difícil para mí, porque eso era muy poco libre. Entonces, cuando él salió de CDN, que fundó SIN, quiso que yo fuera, y yo le dije, yo no puedo, hermano, porque tú necesitas vender, necesitas que lo apoyen, y un noticiero dirigido por mí, los empresarios no te van a querer apoyar tú sabes, porque dicen que soy radical y todo eso. Pero entonces cuando se abrió el asunto del despertador, que dirigía ese canal en ese tiempo, Miguelito Bonetti Dubreuil, fue prácticamente a quemarropa que le dijo, Fernando, cógete el horario de tal hora a tal hora. Y entonces Fernando armó rápidamente un equipo y me dijo, yo quiero que tú, no me puedes decir que no, yo quiero que vengas al despertador. Entonces ahí estábamos. Entonces en ese tiempo usted estaba en El Jarabe, diario Jarabe, a las 2 de la tarde en Teleradio América, exacto, haciendo eso mismo que sabemos que hace Zapete. Exacto. Y Fernando se metió en ese lío conociéndolo a usted y lo puso en el despertador. Sí, hay una persona que supongo que es amiga suya, que no le voy a mencionar el nombre porque no quiero ruido, que fue y le dijo, una persona que yo le enseñé algo de periodismo, y fue y le dijo a Fernando y Alicia, le dijo, pero ustedes quieren caer presos, que van a poner a Marino, porque él quería estar, esa persona quería estar en el programa. Y entonces él le dijo, pues ustedes van a caer presos, que van a poner a Marino ahí en el despertador. Entonces Fernando le dijo, ¿y tú crees que yo conozco a Marino desde ahora? Yo conozco a Marino de toda la vida, no me lo dé a conocer. Y ahí duramos 7 años. ¿Cómo fue esa salida en su carrera? O sea, desde que empezamos la conversación teníamos como esa advertencia de la mamá, de cómo es la comunicación, pero un poco se dio eso ahí, cuando ustedes salen, que hubo una situación. Mire, ¿O fue en el 9? No lo recuerdo. Sí, pero era lo mismo, que era el despertador. Okay. Nosotros estábamos en Antena, luego nos fuimos al 9, o no nos fuimos. Pero en Antena hubo una situación, en Antena. Sí, en Antena. Con usted particularmente. Bueno, en Antena hubo una dificultad, y es que ahí fue que vino la negociación de que el 52.5% del capital accionario de Antena es del Estado, porque eso era de Baninter. Entonces, como quebró Baninter y el Estado pagó el hoyo de Baninter, entonces eso pasó a ser del Estado. Entonces, eso se vendió a precio de vaca muerta a los socios privados, y yo dije eso, aunque yo estaba ahí, que eso no era negocio. Imagínense usted, que $6 millones por más de la mitad de Antena Latina. Eso era. Entonces después el Senado hizo una investigación y dijo que eso había que anularlo, que eso era un engaño. Entonces yo dije eso en el programa. Y entonces, atento a usted, con todo Fernando ahí. Claro, no, y Fernando no sabía que yo iba a decir eso. Obvio. No. Entonces, al otro día, pues, Miguel Bonetti Dubreuil se molestó. Entonces,
bueno, me quiso, y yo le dije, no, usted sabe que yo no negocio eso. Lo último que hicieron ahí fue que yo entraba, como uno llegaba en la madrugada para estar listo para salir al aire a las 7, yo entraba en el vehículo al parqueo y al otro día de eso me encontré con el guardián ahí que me dijo, ay señor, perdóneme, pero usted va a tener que dejar su vehículo afuera porque tengo orden de no dejarlo entrar aquí al parqueo. Tuve que dejar el vehículo en la calle. Pero esas son de las cosas que a mí no me sorprenden. Pero esa fue la primera vez que usted vio eso en su carrera, así como una... Bueno, yo había tenido una serie de dificultades en ese sentido, porque no hay nadie que pueda pretender que va a hacer un periodismo libre y que no se va a encontrar con ese tipo de cosas. Marino, porque podemos creer en eso, en que se puede hacer periodismo libre. Pero clarísimo. Después, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos al 9, que Edith y yo salimos del Despertador, bueno, Fernando dice que no, y posiblemente no. Pero yo sí sé que a Fernando lo presionaron duramente para que saliera de nosotros, particularmente de mí. Y ya estábamos en el gobierno de Danilo ahí, ¿verdad? Sí, claro, porque yo comencé a tratar el asunto de Punta Catalina. Entonces, eso generó, en ese momento, eran dos poderes. Odebrecht, por una parte, que tenía Miguel Guerrero de relacionador público, y por otra parte el gobierno, que Danilo había recibido dinero de financiamiento de Odebrecht para financiar el cambio de la Constitución. Entonces, yo sé, Fernando dice que no, por discreción y eso, pero yo sé que a él lo presionaron. Hay gente que piensa que Fernando y yo hemos tenido problemas por eso, pero yo digo que no. ¿Por qué? Porque el mismo derecho que tengo yo a hacer el periodismo que hago, ese mismo derecho tiene Fernando como empresario de la comunicación a dirigir y que su empresa no quiebre o que no se lo cierren. ¿Y él le pidió que se fuera o usted se fue en ese momento? No, él no me pidió que me fuera. Él, de alguna manera, me hizo ver, aunque él no me lo dijo así de manera clara, pero me hizo ver que él iba a tener problemas, que estaba teniendo problemas. Entonces yo le dije, no te preocupes, que yo me voy. Y él me dijo, no, pero tú no tienes que ir, te vamos a buscar la vuelta. Bájale un chin, Marino, bájale un chin. Pero no, yo no. ¿No le pidió que le baje un chin? Y me fui. Entonces nos fuimos. Marino, en ese tiempo, estar en un programa como El Despertador, que un gran liderazgo que siempre ha tenido en ese horario, significaba un sueldo, influencia, ya sabemos que el dinero no le interesa, pero no hubo un reajuste, entonces va y se queda con el jarabe solamente. No hubo un reajuste, no pensó, no me voy para otro sitio. ¿Cómo fue ese momento profesionalmente? Mire, hay una cosa que la gente debe tener en cuenta, y yo se lo digo a usted que es joven. Lo que más vale en todo lo que usted pueda hacer y tener es usted. Si usted es capaz de producir millones, seguidores y todo eso, usted tiene que valer, aunque sea algo más que todo lo que usted sea capaz de producir, porque es usted. Entonces yo no soy una persona que piensa que yo tengo algún valor si estoy en un medio grande, si yo estoy ganando mucho dinero. No, es que Marino Zapete vale. Colombia vale, ella. Y el que es incapaz de reconocerla a usted como ser humano, su integridad, su valor, o sea, la persona que la reconozca por lo que usted hace, por lo que usted tiene, es una persona que usted no vale nada. Entonces, perdóneme, yo no pienso esas cosas. Cuando yo tengo que dar un paso, en lo único que pienso es en mis principios y en que yo entiendo que tal o cual cosa es correcta. En este país, y yo no sé si en este mundo, hay unos solos empleadores que han sido capaces de soportar a Marino Zapete
durante todo el tiempo, que son los NARRI con los que yo trabajo. Yo tengo 31 años trabajando con ellos. Y la única estabilidad que yo he tenido por largo tiempo en términos de un empleo, la he tenido con ellos, porque ellos han aguantado todo, presiones de empresarios amigos, del gobierno. Hipólito Mejía los quiso presionar para que me sacaran. Han tenido incluso pérdidas económicas de clientes que en algún momento no han querido comprarle nada porque yo estoy ahí. Sin embargo, yo... ¿Y cómo ustedes se conocen? ¿Cómo ustedes dicen lo que me han soportado? Ya sabemos que Marino Zapete vale, pero a veces hay momentos en que uno no puede pagar el precio de algo que uno sabe que tiene valor y que uno quiere. ¿Cuál es esa magia de esa relación con esa familia? ¿Cómo se conocen? Mire, cuando yo era reportero agrícola del periódico El Siglo, en una ocasión yo hice una serie de trabajos sobre los agroquímicos en el Valle de Constanza. Usted sabe que ahí hay un sobreuso y sobre todo una mala aplicación, no habían controles fitosanitarios efectivos y se dañaba mucho la fauna. Entonces, ese trabajo valió que la Agencia Interamericana, la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos incluso me diera un reconocimiento. Yo tuve una conversación que fue de alguna manera una discusión con Amílcar Romero, que era vicepresidente de Ferquido en ese tiempo, gerente de mercadeo, con el doctor Hubiera, que es un científico de eso. Entonces, tuvimos un día hasta una madrugada hablando de la ética en el ejercicio del periodismo y de cómo había periodistas que escribían o decían algo para presionar a alguien, para luego como extorsionarlos. Entonces estuvimos hablando un poco de eso, de la ética en el ejercicio. Entonces, en un momento determinado estaba vivo don José Narri, el papá de José Antonio y de Marcial Narri, y entonces ellos pensaron en hacer comunicación, pero ellos querían comunicación ética. Y entonces me ofertaron, yo no pude porque yo cubría la fuente agrícola, entonces no es como ahora que yo veo periodistas que son empleados de las mismas fuentes, ¿verdad? Que trabajan, por ejemplo, en el periódico tal y cubren la fuente de la Procuraduría, por poner algo, y entonces cobran ahí. Eso no, cuando nosotros eso no cabía. Entonces ocurre que yo dije que yo no podía trabajar con ellos porque era una empresa que de alguna manera tenía intereses con su fuente. Sí, entonces después, bienvenido a Álvarez Vega, que era el director del periódico el Siglo, me cambió de fuente y entonces ahí comencé a trabajar con ellos, porque ellos decían que si no era conmigo... ¿Y qué hicieron ahí? ¿El programa que usted me dijo, agropecuario? No, ahí yo comencé a trabajar como el encargado de la parte de comunicación. De la empresa. De la empresa, okay. Sí. Y de ahí pues tengo 31 años con ellos, no hago las mismas funciones, hago de consultor, más bien, pero ha pasado de todo y ellos nunca... Son las únicas gente capaz de soportar, digo yo, a Marino Zapete. Usted ha mencionado a Hipólito Mejía 2 veces en la presión con Eury y ahora. ¿Hubo algo en particular entre usted e Hipólito? Hipólito era, si se puede decir, que el mejor amigo que yo tenía. ¿Por qué? Como yo cubrí la fuente agropecuaria por tanto tiempo, Hipólito era una fuente noticiosa permanente, Hipólito era mi amigo. Pero entonces yo cometí un error porque Hipólito nos convocó unos días antes de las elecciones que él ganó a un grupo de periodistas y él
amigos de él, para decirnos que él iba a ganar, cómo andaban las encuestas y eso. Y entonces yo me quedé callado, oí a los otros hablar y entonces él dijo, ¿y tú? ¿No vas a decir nada? Y yo le dije, bueno, la verdad yo soy amigo suyo y lo aprecio, pero yo lamento que las encuestas digan lo que dicen, porque yo creo que usted no debiera ser presidente ni de una junta de vecinos, porque todo el que conoce a Hipólito... Pero Zapete, no, ¿y cómo usted le dice eso a una gente? Bueno, pero eso es lo que yo pienso. Pero no todo lo que se piensa se dice. Bueno, pero usted le dijo en su casa, su cara a Hipólito. Sí, yo le dije, usted no debería ser presidente ni de una junta de vecinos, Ay, porque yo conozco madre. a Hipólito. Ay, y le salió así mismo como usted pensaba. Sí, no, Hipólito le dio pique y me dijo, no te preocupes. Entonces de ahí yo ya no fui como... Pero Zapete, ¿a qué usted fue a esa casa? Si usted sabía para qué era, para decir eso. No, ¿Usted se pasa también? Bueno, es que Hipólito siempre fue un tipo jovial con el que se supone que tú podías, sí, hablar eso. Además, eso era lo que yo pensaba. Y yo pienso hoy día, hoy lo pienso más, que una de las peores cosas malas que le ha pasado a este país fue que Hipólito fuera presidente. Hipólito no tiene... Él piensa en compartimientos estancos. Él no tiene capacidad como para tener hilaridad en una cosa, ni nada de eso. Y él no es solo, no solo es, como dice la gente, no, que Hipólito es medio loco. No, Hipólito es sinvergüenza, altamente sinvergüenza. Sí. Y además, una persona irrespetuosa, que no mide, si él está aquí con usted hablando, él no tiene miramiento. ¿Por qué usted cree que lo elegimos? No, lo eligieron ustedes. Bueno, la gente que votó, yo creo que ni votaba en ese tiempo, pero no. ¿Por qué usted cree que la República Dominicana eligió un presidente como Hipólito, que usted lo conoció, vamos a decir, para evaluarlo así? Porque una buena parte del pueblo se parece a Hipólito. Sí. Aquí hay gente justamente políticos que han invertido en que el pueblo sea así. Usted sabe que lo que le decía... Qué buena respuesta, Zapete. Sí. La verdad es que este pueblo se parece mucho a Hipólito. Sí, le decía al inicio, mire, este oficio que hacemos usted y yo, es un oficio que solo tiene valor para una sociedad si nosotros somos un instrumento para que la gente conozca la verdad. No es que la gente piense como nosotros, es que la gente pueda tener los elementos correctos para tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque un pueblo que conoce los hechos se puede equivocar. Un pueblo que conoce la verdad se puede equivocar. Porque la gente se equivoca, aún teniendo en sus manos las posibilidades. Pero el que no conoce los hechos, es casi seguro que se va a equivocar al tomar la decisión. Es como Zapete, pero él estaba casi ganando en el 2012. O sea, Hipólito se vio en un momento, si mal no recuerdo, con un número extraordinario. No, parece que yo no estaba aquí entonces, porque para mí estuvo clarísimo. No. Desde que Hipólito forzó. Él se puso a decir que va a meter preso a los PLDistas y ahí fue que Leonel se puso la pila. Sí, acuérdese de los tres frentes, porque Danilo estaban ahí como que medio, todavía no estaba convencido. Usted es muy joven, pero yo le puedo decir lo siguiente. Hipólito estaba fuerte, Hipólito estaba de un 6, hizo impresionante. Yo le puedo decir a usted, Colombia, usted está muy joven. Cuando Hipólito decidió que él se iba a imponer para la reelección, que el 70%, casi el 80% de su partido estaba en contra. Usted se acuerda, o yo no sé si usted se acuerda, Atuey de Camps era el presidente del partido. Él echó a Atuey, dividió el partido, se impuso y perdió. Pero todos los números le decían a usted, dentro del partido, ese partido no estaba en reelección. Y fuera del partido, la gente no quería a Hipólito. Es decir, que eso se sabía. Lo que pasa es que Hipólito no tiene, todavía Hipólito a los 80 años casi, está compitiendo con Luis Abinader y todavía anda echándole
cosa en la sopa Sin embargo, al gobierno de Abinader. Sin embargo, Zapete, este mismo expresidente que usted está, ¿verdad?, compartiendo opiniones, tiene gran incidencia en este gobierno. ¿Vale la misma respuesta? O sea, ¿por qué? No le voy a citar, todo el mundo sabe cuáles son los funcionarios, ministros, directores generales que son de la línea de Hipólito, que Hipólito ficha, que Hipólito tiene colocada. Acuérdese de una cosa, ese partido que le dicen PRM es el PRD. En el PRD, Luis Abinader tiene menos incidencia que Hipólito Mejía. Hipólito Mejía fue presidente por ese partido. Lo que se hizo fue cambiar unas siglas y usted no ve que los PRMistas cuando salen a decir que ellos tienen 16 años fuera del gobierno, ¿verdad?, jalando aire como dicen ellos. El PRM nada más tiene 6 años de fundado. Es decir, están contando los años del PRD porque ellos son del PRD. Entonces ese partido y ese gobierno, una buena parte es del PRD. Ese es el problema de Luis Abinader. Por eso usted ve que Luis Abinader anda solo. Luis Abinader tiene 3 cosas positivas aquí. Luis Abinader, que es un presidente decente, un individuo que yo creo que ha honrado la función de presidente aquí con su comportamiento personal, tiene el Ministerio Público que él tuvo que imponerse a sus propios compañeros porque ninguno querían que nombrara ese Ministerio Público, y tiene a contrataciones públicas que está haciendo de tripas corazón para tratar de que los acuerdos de compra que se hagan del Estado sean correctamente. Eso es lo diferente, eso es lo que es Luis Abinader. Después todo el resto, usted se va a encontrar que es la misma práctica del PRD, la misma práctica del PRD. Entonces, en un partido, en un gobierno así, Hipólito tiene que tener mucha fuerza. Aparte de que yo no sé si usted conoce bien al presidente, pero el presidente es un individuo que no le gusta mucho la confrontación, y mucho menos con la gente que él ha interactuado. El presidente es amiguísimo y compañero hasta de estudio de Carolina, la hija de Hipólito, amiga de los hijos de Hipólito. Que fueron juntos en la campaña pasada. Sí, va a pelear el presidente, el que lo conoce sabe que no va a pelear con Hipólito. Usted ve todas las disparates que ha dicho Hipólito en determinados momentos, pero el presidente no va a pelear con Hipólito, porque él es así. Luego de esa situación que usted le dijo en su cara a Hipólito, que él no debe ser presidente ni de la Junta de Vecinos, entonces cuando Hipólito entra en el gobierno, lo persigue o usted lo ataca en los medios que está y se da entonces esa relación que se responde. No, mire, usted dijo, él me la está cobrando por lo que yo le dije, o usted lo atacaba. No, yo nunca he atacado a nadie. Digo yo, hacía críticas a su gobierno, para decirlo. Sí, pero en definitiva ni siquiera críticas. Porque, por ejemplo, usted ve lo que me pasó a mí con Jean Alain Rodríguez y su hermana. Yo no critiqué a Jean Alain Rodríguez ni a su hermana, yo sencillamente presenté unos contratos que firmó Gonzalo Castillo y la hermana de él, y yo dije, estos contratos son violatorios de la ley. Y yo entiendo que el procurador debería investigar, eso fue lo que yo dije. Y ellos lo que hicieron fue perseguirme, yo no los ataqué. Pero ese era muy del estilo de Jean Alain. La cosa es que yo no le voy a decir a usted que es que yo critico ni que ataco. Además, el término ataco no existe en mi ejercicio periodístico. Lo que pasa es que Hipólito usó recursos públicos en su beneficio personal en Jarabacoa, en la construcción de una cuestión ahí, un complejo invernadero. Sí. Entonces yo denuncié eso con las pruebas todas. Entonces Hipólito, en vez de, porque si él decía que no era verdad, lo que tenía era que someterme a la justicia. No, pero entonces ya había un precedente. Si ese pinita él se le había olvidado con esa denuncia, entonces ahí pues se le refrescó. No, lo que pasa es que Hipólito es un tipo bocón que siempre ha privado de lo que no es. O sea, Hipólito, él habla de que yo no meto la mano. Entonces, como yo ahí le probaba que él estaba metiendo la mano, eso le dio pique. Eso, porque o sea, fue la primera vez que entonces usted tuvo una situación con un presidente, vamos a decir. Bueno, yo de esa naturaleza sí, porque obviamente yo nunca he tenido
buenas relaciones con los presidentes. Y el día que yo... Pero con Balaguer no le tocó nada. No, bueno, yo con Balaguer estuve primero muy joven, claro, ¿cómo que no? Si desde que tenía pocos años me persiguieron, Mire ese hombre que murió en estos días, Macorís, que fundó la banda Colorada. Yo tenía 11 años en una ocasión cuando la gente de la banda estábamos haciendo aguinaldo en un barrio, muchachos de 11, 12, 13 años, y la banda nos agarró con cuchillos y ponchó la tamborita, todas esas cosas. Uno vivió muchísimas cosas cuando Balaguer. Y a mí me trajeron preso siendo periodista y trabajando en el periódico El Siglo de Dajabón, que yo estaba haciendo una serie de reportajes sobre el contrabando, y me metieron preso, la gente, los mismos guardias. Es decir, que uno ha tenido esas cosas, pero la confrontación con Hipólito fue mayor, porque aparte de que él es un desbocado, un tipo deslenguado, y yo no le acepto ese tipo porque él dijo mucho disparate de mí, entonces él me mandó a buscar preso de madrugada a mi casa, secuestrado sin someterme a la justicia, mandó... ¿Hipólito? Sí, pero usted yo no me acuerdo de eso, y lo llevaron preso. En la madrugada, a las 5 de la mañana, más de 20 guardias. Tipo Jean Alain. Fueron y me rodearon mi casa y me secuestraron y me llevaron para el DNI preso. Bueno, la suerte que fueron como 100, más de 300 periodistas y se sentaron ahí en la puerta del DNI, en pleno asfalto caliente ahí, y no dejaban entrar ni salir a nadie. Y entonces... ¿Y bajo qué argumento Hipólito lo lleva preso y con qué orden? Bajo el argumento de él, de que es un sinvergüenza. ¿Y con un orden de un juez? Sin ninguna orden de un juez. No, que orden de juez, ni siquiera querella, ni nada de eso. Pero cuando me interrogaron en el DNI, que yo probé, que yo en el interrogatorio yo le dije, mire, yo tengo esto y esto y esto y esto, él no tuvo más que ordenar que me soltaran. Pero Hipólito es así. Hipólito es un sinvergüenza. Ay, Zapete, llegó hasta ahí, yo no me acordaba de eso. Sí. Pero yo le digo esas cosas. Entonces usted eso se quedó así, porque un atropello, la prensa no... Sí, bueno, la prensa me defendió, y los periodistas, eso fue, porque todo el mundo le tenía miedo a Hipólito, por lo deslenguado. Hipólito, si usted le decía cualquier cosa, era capaz de hacerle una ofensa a usted, como muchachas reporteras decentes que le hacían preguntas profesionales a Hipólito, y él le respondía con insinuaciones o con cosas impropias. Yo recuerdo que Alejandrina le dijo, vieja que sé yo qué, decrépita, a todas las mujeres la maltrataba, porque él siempre se ha hecho el loco para hacer ese tipo de cosas. ¿Usted entiende? Yo le iba a preguntar que si no ha habido un acercamiento, ¿Con Hipólito? Pero ya no le voy a preguntar después de que... No, hombre, no, Hipólito y yo nos hemos encontrado muchísimas veces. Después de eso lo entrevisté yo y nos saludamos. Recientemente, cuando murió el señor Papía Narri, nosotros nos encontramos en la funeraria, ¿no? Y yo lo saludé, porque yo no tengo esas cosas personales. ¿Y cuando lo entrevistó, cómo fue? En el Despertador. ¿Y qué tal? Eso fue un rating, yo me imagino. Yo no sé qué rating tuvo, pero él fue él y yo fui yo. ¿Entiende? Que eso es lo que la gente debe aprender. Profesionalmente usted desempeña su papel, y cuando usted piensa como pienso yo sobre este oficio, no tiene enemigos. Marino, nunca hubo una disculpa. Él no se disculpó. No, porque Hipólito es un sinvergüenza. Los sinvergüenzas no se disculpan ni nada de eso. Bueno, vamos a hablar de el tiempo del jarabe. Estamos en Teleradio América, hay una situación con Jean Alain. Entonces ahí sí tenemos prueba de que hubo presión, porque yo eso como que más o menos lo oí, que Jean Alain presionó para que lo saquen, para que le pidan el horario, pero Teleradio América es un canal muy plural y siempre ha sido un canal donde están todos los revolucionarios, cabeza caliente. ¿Qué pasó en esta ocasión? Mire, yo no quiero entrar con usted en eso de lo plural y de los revolucionarios cabeza caliente, porque yo sé que usted sale por Teleradio América. No, pero yo no. le dije sí, que no, pero óigame. Fuera de lo que sea el canal, a lo que me quiero centrar, hubo una presión de Jean Alain, ustedes tuvieron una situación ya de justicia y su salida
Porque usted no está en televisión ahora mismo, ¿verdad? Mi canal era su bandera, o sea, mi programa era su bandera. Muchas veces, porque yo duré 17 años ahí, y él me decía, el programa tuyo es la bandera de Teleradio América, además de que yo tengo 11 años transmitiendo el jarabe en Estados Unidos, con Televisión Dominicana. Que es un toque de queda y ya. el único programa de televisión, de ahí del Teleradio que se pasaba por Televisión Dominicana, era el mío. Entonces, la gente conoció Teleradio América en Estados Unidos por el jarabe. Entonces, Luis García decía que él lo adoraba eso. Pero Luis se vio con algunos problemas con impuestos internos, problemas con la ferretería americana, se vio de alguna manera con la soga al cuello. Entonces, cuando yo presenté los contratos aquellos, Jean Alain, conociendo de la vulnerabilidad de Luis García en ese momento, él le dijo que le habló con él para que me sacaran y le dijo que si no, él me iba a acusar e iba a incluir la emisora. Total que eso no tiene ninguna importancia porque Luis García sabe que a la emisora no se le puede imputar, ya están las jurisprudencias ahí, no se le puede imputar por lo que haga o diga un periodista, eso cesó aquí. Pero él entendió que era una forma de congraciarse y entonces me mandó a decir con Dani Pérez, bueno, que yo tenía que retractarme de lo de... Jean Alain. Sí, de lo que yo había dicho sobre los contratos o quedaba fuera. Entonces yo le dije a él y a Dani, le dije, y él le preguntó qué fue lo que yo dije, él sabe lo que fue. Yo no sé, él me dijo eso, que le dijera eso. Entonces yo le dije, bueno, pues entonces yo quedo fuera porque yo lo único que he hecho es presentar unos contratos firmados, que son violatorios de la ley 340 sobre contrataciones públicas y yo le he dicho al Ministerio Público que aclare. Entonces bueno, ahí se marca mi salida. Pero Jean Alain no se conformó con eso, porque él lo que quería era extinguirme del ejercicio de la comunicación. Él no se había dado cuenta que ya lo habían intentado antes. Exacto. El hombre ese señor tuvo la cachaza de a mis empleadores que yo les dije que con los que yo he trabajado durante 3 décadas, ir prácticamente a interrumpir un almuerzo de familia. Jean Alain. Sí, para irle a plantear el tema mío. Yo no hago periodismo ahí. Y entonces le llevó escrito por él lo que él entendía que yo debía decir para él supuestamente no demandarme. Entonces, mi jefe me dijo, mira Marino, este señor se me presentó y me ha dado esto, yo qué. Tú sabes, yo no intervengo en eso. Me lo dio y obviamente yo no le hice caso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué usted cree con el poder que tenía Jean Alain aquí? Porque Jean Alain lo que era un recadero de Danilo, un mandadero de Danilo. Y eso Jean Alain no lo hizo él, motu propio, sino por Danilo. Y que cualquier otro empresario que tenga un empleado y vaya el procurador y le diga, como le dijo, que yo estaba difamando a su familia, ¿qué usted cree que va a pasar? La idea era que yo perdiera mi empleo ahí también. Pero como yo le dije con los Narri, con eso no va. Y ellos le dijeron, y mi jefe se lo dijo, mire, Marino tiene desde el año 90 aquí con nosotros. Nosotros le prometimos cuando él vino aquí que nunca íbamos a intervenir en su ejercicio periodístico. Hasta el día de hoy no lo hemos hecho y no pensamos hacerlo, se lo dijo a él. Pero él esperaba que me votaran o qué cosa. ¿Y qué otra cosa hizo un procurador tan empoderado, además de sacarlo del canal donde estaba con su programa El Jarabe, intentar que lo sacaran de su empleo también privado?
¿Qué otra cosa? No hubo persecución porque según he oído casos, inventaron expediente, armaron expediente, amenazaron a comunicadores, te voy a involucrar a tu mamá, o sea, fue de todo que, Mire, según me han dicho. Conmigo inventaron expedientes muy difíciles porque yo siempre he vivido en un estado de guerra. Y cuando usted vive en un estado de guerra, usted se tiene que cuidar demasiado. Si usted sabe que usted está confrontando permanentemente al poder, usted tiene que vivir que no puede pasar ni siquiera por sitio de mala reputación. Usted tiene que ser fiel 100%, no puede, sí, no puede no puede estar en vagamundería. Exacto, no puede estar en nada. Entonces yo he sido una persona que he estado bajo la lupa toda mi vida por eso. Pero físicamente no se sintió, aquí va la pregunta, ¿ha habido amenazas a su integridad física? ¿Ha habido persecución más de que te saco de un medio? Mire, todo el mundo que conoce a Jean Alain, lo último que hicieron ellos, él y sus abogados, fue a la secretaria del tribunal, cuando nosotros pedimos que citaran a Gonzalo Castillo, a él y a todos, al presidente del grupo Asinra, después de haber autorizado la cita y haberse hecho, la presionaron para que la secretaria dijera a la prensa que esa cita no valía y que ella no la había hecho. Y esa muchacha, después nosotros, como teníamos toda la prueba firmada de que eso se había hecho, hicimos un recurso por desempeño al Consejo del Poder Judicial y la acusamos a ella y ella tuvo que renunciar, esa muchacha tuvo que renunciar. Y el juez, ¿usted se acuerda? El juez que me quitó todas las pruebas, me dejó indefenso y yo tuve que recusarlo. Y la corte dijo, pero es verdad, y aprobó mi recusación. El juez Franny González. Él manejaba todo ese aparato. No, todo, porque es que no tenían límite, esa gente no tenía límite. Pero aparte de eso, mire, yo tenía un vehículo blanco en ese tiempo, un vehículo que se parecía a un Jeep que tenía el coronel que le dieron los tiros cuando Figueroa Agosto, que le dieron como 22 tiros. Y esa gente fueron capaces de crearse una página para subir ese vehículo, para decir que era mi vehículo y que a mí me habían dado 22 tiros. Y toda mi familia, cuando vieron eso fue una cosa de loco. Mandaron frente a mi casa, yo vivo en un edificio de apartamentos, y mandaron a gente a tomar fotografía y entonces decir, en el piso tanto de este edificio, apartamento tal, vive Marino Zapete, eso cuesta qué sé yo cuántos millones, ¿de dónde lo sacó? Todo ese tipo de cosas. Me acosaron e hicieron una campaña con bots y con todo eso. La suerte que no encontraron nada. O sea, yo soy una gente que ha pagado sus impuestos desde que nunca nadie, ningún periodista pagaba impuestos aquí. Pero como yo iba a confrontar el poder, yo sabía, o sea, los periodistas como yo confrontan el poder, porque el poder es violento, abusivo, siempre, históricamente. Entonces, si usted sabe que usted va a navegar contra el poder, usted sabe cómo es que tiene que andar. Tiene que andar limpio, transparente, totalmente. Pero, y ahora en este gobierno de Luis Abinader, usted nos recibió como un relax, como cuando usted dice el poder siempre violento, abusivo. ¿Cómo se siente Marino Zapete ahora en un cambio tan deseado, tan reclamado, después de tantos años de los mismos gobiernos del PLD que usted tanto enfrentó? ¿No se sintió como...? Yo me siento igualito, haciendo las cosas como es, porque esa luna de miel no duran. Yo le dije, yo tengo una buena relación personal con el presidente. Porque él lo fue a ver a su casa, el presidente, sí, ¿verdad? Sí. Es una distinción. Hay gente que muere por verlo en el parqueo del palacio y él fue a su casa, Marino. Sí, pero la gente no sabe que el presidente, o sea, lo sabe porque ya era presidente electo, pero antes, o sea, él también iba a mi casa. Es decir, nosotros tenemos una relación personal. Ahora,
Y usted se atreve a entrarle a Luis también, con toda la relación personal. Es que personal. yo no le entro a nadie. A usted, si se equivoca, ahí lo va a tener. Si hay algo que está mal, está mal. Lo malo es malo. Mire, pero yo le digo al presidente... Que mejor no vaya a su casa, porque si se la tiene que cantar, se la canta. No, pero yo creo que una cosa es una cosa y una es la otra. Mire, yo con el presidente Abinader nunca tuve la relación que yo tuve con Leonel Fernández, ni con Hipólito Mejía. Leonel Fernández fue mi maestro en la universidad, con el cual compartí muchísimas cosas, es decir, un amigo. Pero cuando tenía un año en el poder, ya las cosas... ¿Por qué? Porque es que el poder es así. Después en el caso de Danilo Medina... Pero antes de entrar a Danilo, ¿usted recibió también persecución de Leonel Fernández como prensa? ¿Tuvo algún tipo de...? No, porque el problema es que Leonel tiene su estilo. Leonel Fernández no es un individuo que va a perseguir a un periodista en particular, pero los gobiernos tienen sus formas de mandar sus mensajes claros. Y en el caso de Leonel, que yo diría que era mi amigo y mi maestro antes de eso, yo diría que todavía, porque Leonel tiene esa capacidad, me trata con esa deferencia y todo eso, pero de ahí al trato desde el poder, no. ¿Se sintió maltratado también? Pero ven acá, con eso, no maltratado, sino confrontado con lo que tiene el poder. Por ejemplo, en cuanto a publicidad, que es tan deseada por todos los que hacemos televisión. Usted nunca ha tenido tema de querer publicidad del gobierno, ¿no le interesa? No, ni me siento maltratado porque no me den publicidad del gobierno. Pero si se la ponen, ¿usted la acepta? No. O sea, usted no tiene publicidad del gobierno, ni ha tenido nunca. No, sí, yo he tenido publicidad del gobierno. Cuando tener publicidad del gobierno se veía como publicidad del gobierno. Hoy día, mire amiga, oiga, usted tiene 2 o 3 anuncios del Estado y a usted la sacan por ahí como que usted es una botella del Estado con... Una vergüenza. Exacto. Entonces yo no estoy para eso a esta altura del juego, entonces no quiero publicidad del Estado, pero yo no soy de la gente que puede decir que se siente mal porque no me den publicidad. Es decir, a mí claro que nunca en los programas míos llegaron incluso a perseguir. Yo recuerdo que cuando Hipólito... Hubo un momento en que una persona que trabajaba en el Banco de Reserva, yo tenía un comercial del Banco de Reserva, y esa persona se atrevió a decirme que él quería dejar el comercial, pero que no lo pasara. Ay, hombre. Y yo le dije que no lo pasara, porque eso le estaba generando problemas. Yo le dije, pero tú eres un sinvergüenza, porque ¿cómo yo voy a cobrar un comercial que no lo estoy pasando? Dime que saquemos el comercial y yo te entiendo. Dime que tú tienes presión contra eso. ¿Cómo sintió en el gobierno de Leonel esa confrontación rápidamente para que pasemos a Danilo? Cuando usted dice sí, también el poder confronta, ¿cómo fue? En el gobierno de Leonel, yo siempre fui muy amigo de Rafaelito Núñez. Cuando Rafaelito Núñez formó la Red Nacional de Periodistas, una cosa que tenía como 3,000 periodistas y que le daban unos pesitos para... Ahí que comenzó lo de la bocina. Yo fui un crítico severo a eso. Y en esos tiempos había una vendedora de teleradio que vendía el programa mío. Y entonces tenía bola negra, o sea... sí, y yo supe muchas cosas que nunca se llegaron a concretar, pero hubo muchos planes y todo eso para desacreditarme, no pudieron. Y después con el caso de Danilo, toda la travesura que a mí me hicieron, Danilo es el que yo directamente puedo identificar. Porque Danilo, es increíble, este tipo, yo creo que Pedro Corporán... Pero usted se lo sospechaba, porque en la entrevista que hicimos en el 2011, 2012, usted advertía de cómo se podía proyectar en este caso el gobierno de Danilo. Sí, él tenía Corporán, Pedro Corporán era que se llamaba, el que era director de IDECO. Ese hombre duró 4 años conmigo sometido a la justicia, creo. Los primeros 4 años de Danilo.
hasta que la Suprema Corte de Justicia terminó condenándolo a él al pago de las costas, porque a mí nunca nadie me ha condenado no ha podido. ¿Y cuántas veces lo han demandado? 3 veces. Esa fue una. Sí, pero lo que pasa es que un proceso dura mucho. Y no lo agota eso, Zapete. Agota a cualquiera, pero si usted sabe que dijo la verdad y tiene la razón, ¿qué usted va a hacer? Entonces, ese señor duró 4 años conmigo, ese proceso, Corporán, y Danilo se atrevió a decirme, ojalá que él estuviera ahí para que me diga que es mentira. Se atrevió a decirme. Primero me dijo que él no tenía nada que ver con eso, que ese funcionario él lo heredó de Leonel, qué sé yo cuánto, porque él le echaba toda la culpa a Leonel desde que llegó ahí. Y que él no se atrevía a quitarlo porque era de Leonel y que después decían. Y después que me dijo eso, entonces me dijo que si yo me comprometía a no contrademandar a Corporán, él le daba la orden de que retirara la querella. Si usted le puede dar la orden, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, presidente, de ninguna manera. Eso es la justicia que lo tiene que decidir. No se meta en eso, que un día Corporán, como es de Leonel, vaya a decir que usted lo... No, deje eso. Eso, Danilo. Entonces, todas esas imputaciones y todo eso que yo viví. ¿Cuál fue el momento más difícil? Esto con Jan Alain, cuando tiene que salir ya de la televisión que hizo, vamos a decir, diario. Mire, para mí, el caso de mi hijo más pequeño, tenía 5 meses de nacido cuando Hipólito me mandó a secuestrar de madrugada a mi casa. Entonces, para una persona como yo, que ama a sus hijos, que lo único que yo puedo amar más que a mis hijos es al pueblo dominicano, porque es que el pueblo es más que mis hijos, o sea, el pueblo es mucho más. Pero después del pueblo, lo que yo más amo en la vida es a mis hijos. Y usted, con un hijo recién nacido de 5 meses y que hagan eso que hicieron allá, yo vivía en San Jerónimo y toda la gente que vivía cercano, era como si yo fuera un narcotraficante, porque fueron decenas de militares que saltaron la verja de mi casa y le daban con la culata a esa puerta. Una cosa increíble, y todo el mundo, oye, cualquiera que veía al vecino, y mira, parece que es narcotraficante o algo así. Porque ¿psicológicamente le afectó? ¿Esa imagen le venía? No, a mí, yo soy un tipo duro de aquí, porque yo sé lo que quiero, y sé que cuando usted va a estar en contra de lo injusto, eso, usted tiene algún nivel de preparación y eso va dentro de su integridad. Pero uno tiene esposa que está recién parida, tiene el niño, tiene todo eso y realmente eso es algo que duro para uno. Yo diría que ese fue el momento un poco más duro, pero ni por un minuto vacilé en que yo no iba a cambiar mi manera por eso. Porque yo le dije a uno de mis hijos que en algún momento me dijo, oye, pa, yo no sé si tú has pensado en lo que eso nos Dale está... un chin, papá. No sé, lo que nos está ocasionando, y yo qué. Y yo le dije, mire, a mí me dicen que nos van a fusilar a todos en el Parque Independencia, incluyéndolo a todos ustedes y a mí, y nos fusilan. Porque yo no negocio. Y no lo negocio. ¿Y a quién fue que salió usted, Zapete? ¿Quién en la uno familia no así, sale, cabeza dura? No, uno no sale a la gente. Uno sencillamente hay un momento en que usted se perfila y dice, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? Es un momento de filosofar. ¿Qué es lo que usted quiere ser? Y eso es lo que yo quiero ser y por eso soy feliz. Irreverente. Bueno, no irreverente, el término irreverente. La crónica irreverente. Sí, usted, además de ese libro, usted tiene otros libros. O sea, ha sido destacado también como autor. Yo tengo 4 libros. Sí, yo he sido, yo diría, uno de los escritores dominicanos. ¿Sí? Claro, los libros míos no lo destacan tampoco. El libro mío, La Crónica Irreverente, que se han vendido en este mercado 20,000 ejemplares. No que usted lo colocó en una institución, que le cogieron 1,000, que le cogieron 500. ¿Pero qué institución? De verdad, 20,000 ejemplares. Y ahí están las estadísticas de Amazon, que duró varios meses siendo el libro de autor latino más vendido
En la Estados Unidos. plataforma, donde en el Amazon, el mundo, Amazon. Y los libros, el jarabe para la memoria, fue prácticamente un bestseller. Pero eso tampoco se dice, porque hay algún periódico aquí va a decir que tal libro mío es el más, ni siquiera los que lo venden. ¿Por qué? Porque esos libros dicen cosas de sus dueños, de los dueños de los periódicos, dicen cosas del poder. Entonces, en la crónica irreverente, lo de irreverente no es porque todo lo que no se pliega ante el poder se ve como irreverente y yo me precio de que irreverente y qué. Entonces, hice una crónica irreverente que le dice quién ha hecho qué en este país en el último medio siglo. ¿Y usted anda solo, Zapete? ¿Para qué voy a andar acompañado? Sí, claro, usted no tiene seguridad, usted anda... Pero aquí el 99% de los dominicanos andan sin seguridad y solo. Y si usted ve las estadísticas, matan más motoristas, taxistas, Uber que periodistas. O sea, nosotros los periodistas, ¿por qué tenemos? O sea, escribir, dejar en un libro, como usted dice, plasmado este tipo de contenido, no solamente a un poder momentáneo, porque los presidentes y los gobiernos van y vienen, pero cuando se habla de grupos económicos, de dueños de medios, realmente hay que ser muy valiente, estar muy decidido y por eso le hemos llamado así esta serie de los dueños del poder, porque realmente la gente que tiene la atención del público en este momento son los dueños del poder, la gente que tiene la credibilidad. El que se cree eso. No, a esto voy. El poder que la gente tiene, porque el pueblo, el soberano, es que tiene el poder. Y este título es un contrasentido del establishment. Por ejemplo, usted no tiene una televisión formal ahora mismo, pero usted tiene un canal de YouTube como con 300,000 suscriptores y cualquier video de Marino Zapete tiene 200,000 y 300,000 views. O sea, estamos en una nueva era de la comunicación donde se puede, quizás cosas que ahora mismo no hay estrés, nadie le va a decir que, ay, mira, Marino, te voy a quitar este anuncio, tengo un problema, ay, mira, Marino, bájale un chin, porque si no, o sea, cómo las redes sociales le ha cambiado el estilo o la forma en el delivery que tiene Marino Zapete. Mire, no es verdad que estar en un medio no convencional quita esa influencia y ese poder. Aquí ni una empresa privada se atreve a anunciarse en su programa, ni en YouTube, ni en lo que sea, si usted es una persona que cuestiona el poder. Aquí si usted cuestiona ciertos poderosos, por ejemplo, yo he sido un cuestionador de Juan Vicini, porque no le voy a decir el grupo Vicini, pero Juan Vicini y el ministro de la presidencia, que se me olvida hasta el nombre. Macarrulla. Que a ellos Leonel les regaló Sanssouci, que es una barbaridad. Y yo he sido un cuestionador de eso. Mire, el que confronta aquí con ese tipo de gente, no importa que esté en YouTube, no importa lo que sea, mire. ¿Pero usted monetiza en YouTube, Zapete? Sí. ¿Porque eso no se lo ponen de fuera? Sí, pero no crea usted que eso está libre de la influencia de esa gente, de los poderosos. No crea. Mire, lo último... O sea, que mañana le pueden cerrar el canal, ¿usted cree, de YouTube? Pero a mí, a usted. Porque esa gente nada más tienen que buscarse 200 bots que le manden a YouTube una cosa diciendo que en su canal usted promueve la pornografía infantil y mientras tanto viene YouTube, ¡pum! ¿Y a usted tampoco le importa eso, Zapete? Bueno, no es que no le importe. El problema es... Que usted va para adelante. No es que yo voy para adelante. Es que el día que usted no haga el periodismo que usted entiende que debe hacer, no haga periodismo. Si usted no hace periodismo para hacerse rica, ni para satisfacer la vanidad de que la conozcan y le digan, ¡ay, Colombia! Y usted hace para servir y ese periodismo llega... Que no sirve, o sea, no puede hacer el periodismo que sirve. ¿Qué usted va a hacer? Lo deja mejor. Yo no tengo media por eso tinta. yo no estoy en ningún grupo de medios ni Estado, de medio poderoso, no he estado,
porque yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer, aunque no deje, aunque no sea tendencia, lo que yo quiero hacer. Lo que yo entiendo que debo hacer. Eso es lo que le quiero decir. Si usted le hablaba del valor que uno siente que tiene, yo pienso que Marino Zapete vale en la medida en que le sirve a otro. Eso es el único valor que yo quiero tener. Un valor que se pueda transmitir a otra persona. Que si, por ejemplo, algunas veces se comete una injusticia por ahí, y yo tengo un videíto y lo subo, o se lo mando al jefe de la policía, le digo, mire, aquí se cometió una barbaridad con este, y ese jefe de la policía dispone que investiguen eso y sueltan a ese muchacho, y la mamá deja de sufrir porque ese muchacho estaba preso injustamente. Para eso es que el periodismo sirve. ¿Usted entiende? Aquí hay gente que es el cacique en un barrio, y le da unos cuartos a un policía para que agarre el hijo de fulanito, porque sí. Y entonces tener uno la posibilidad de subir eso, esa queja de esa mamá, subirlo ahí y que lo vean y le digan, oye, pero eso no puede ser. Eso es lo que vale, si no, no vale nada. ¿Hay por alguna denuncia que ha hecho Marino Zapete que han quitado un funcionario, que lo han investigado? ¿Hay algún momento que ha sido escuchado por el poder? Por ejemplo, yo sé que Nuria y Alicia cuando hicieron tal cosa y pasó tal cosa, en el caso de Zapete, ¿siente que fuera de ese ejemplo que me ha puesto hay una decisión que se ha tomado por una denuncia? ¿Ha habido esa voluntad? Mire, yo le voy a decir una cosa, ni siquiera eso para mí. O sea, después de un ejercicio del tipo de periodismo que hago yo durante tantos años, es obvio que eso se ha producido muchísimas veces. Ahora, si hay una cosa que Marino Zapete no se atribuye, es ese tipo de cosas. Por ejemplo, pero sabe usted ve... que tiene la influencia, para llamar la atención, porque muchas veces se hacen los locos los funcionarios, hasta que un periodista, y es triste, que el nivel de investigación que deba tener un ministerio público esté supeditado a después que un periodista hace una denuncia. No es que tenga la influencia, es que tengo la decisión de luchar contra eso y tengo alguna posibilidad de evidenciar, dado, como usted dice, el megáfono que tengo. Yo tengo ahí casi 300,000 suscriptores en un canal de YouTube, yo tengo casi 500,000 de seguidores en el Twitter, tengo más de 200,000 seguidores en el Facebook, más de 200,000 seguidores en el Instagram. Estamos hablando casi de 1,000,000 de personas que de alguna manera eso le llega. Entonces, cuando yo entiendo que algo puede ser útil para la gente, yo pongo ese megáfono al servicio de ellos, no al servicio de Marino Zapete. El caso de la comunidad dominicana en Estados Unidos, ¿cuál es la magia, ese romance que ha durado tanto tiempo, que la gente espera el programa de Zapete? Yo recuerdo que una vez estuve en Pensilvania en el 2013 y con amigos de allá, y me llaman a ver, y tenían su sistema de televisión, y este es el que yo veo, y veo esa fidelidad de ese público en Estados Unidos. ¿Hay algún tipo de calor particular que usted le da? Va a Estados Unidos, hace encuentro con la gente, ¿sabe el nivel de aceptación que tiene la gente de Estados Unidos? Mire, yo he ido durante más de 20 años a Estados Unidos, casi donde quiera que haya una casa dominicana, y hemos hablado, he tenido conferencias sobre muchas cosas, pero no es eso. Es que la gente que vive allí, que a diferencia del que está aquí, es más libre, porque no tiene el problema del empleo y de la cosita aquí, que está más libre, ellos han visto qué es lo que yo hago, y eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren saber que si se dice tal o cual cosa, que eso es verdad, y que eso no se dice porque a uno le pagan. Mire, Colombia, todo el mundo se conoce. Y todo el mundo sabe quién hace qué aquí. Entonces, la gente que está en Estados Unidos y los que están aquí también, aunque muchos se quieran hacer, saben que Marino Zapete no hace negocio con eso, con el periodismo. Y la gente eso es lo que quiere. Esta pregunta puede ser necia, pero tengo que hacerlo. Ajá. Yo, aunque a mí no me ha tocado, ¿verdad? No, ni siquiera voy a decir esta agua no beberé porque no me ha tocado. Pagos por opinión.
a los periodistas que hacen opinión, los que están diario tocando temas, le ha llegado un sobrecito, mira, para que hable de tal, pero es que tú estás de acuerdo, Marino, con eso de todo modo, y mira este regalito. ¿Hay alguien o no se atreven con Marino? No, mire, yo creo que a esta edad, y cuando hablo de esta edad, no cuántos años yo hace que nací, sino cuántos años yo tengo haciendo el mismo periodismo. O sea, ¿No se lo han propuesto nunca? Tendría que ser un estúpido. No, cuando yo comencé de reportero, hubo gente que, entiende, que creía, por ejemplo, a mí en el gobierno de Balaguer, de Jorge Blanco, cuando yo hice periodismo por primera vez en el periódico Hoy, me ofrecieron una exoneración para un vehículo, ¿usted entiende? Pero yo le dije a la persona, yo le dije, pero ven acá, hay muchísimos choferes de carro público que tienen su carro destartalado y no lo pueden renovar. ¿Por qué mejor no le dan esas exoneraciones a esa gente? Pues yo soy un profesional, yo puedo... Entonces, a mí, en ese tiempo quizá en que uno se iba perfilando, me proponían cosas, pero ya no, porque usted sabe, la gente la conoce a usted. Y lo que le proponen a usted no es lo que le proponen. A cada quien le proponen de acuerdo a lo que saben que el otro no, me es. dejan afuera, Marino. No, por eso yo le digo, posiblemente... No, que están regando unos cuartos para tal cosa. Pues yo no sé, yo no me he enterado. Exacto, pero eso es porque ellos tienen su perfil, porque no, usted sabe, a mí nadie... La verdad que usted es repetible, irrepetible, Marino Zapete. Bueno, todas las personas son irrepetibles. No, pero usted sabe por qué se lo digo. Se puede decir, Zapete, que aunque usted no es una persona que aspira a dinero, el tema de sus libros ha sido como el mayor budget hacia nivel como de recompensa de su trabajo. Ha venido por los años de televisión, su trabajo con el grupo. A mí me ha ido bien. A mí me ha ido bien económicamente. Siempre yo tuve 2 empleos, me pagan bien donde trabajo. Por ejemplo, cuando estaba en El Despertador todos esos años, me pagaban muy bien. Y yo un salario y ya, Zapete. No es de que anuncio, un salario. No, pero que es anuncio. Pero que yo he tenido salarios por encima de la media en el periodismo, porque también yo soy medalaganario en eso. A mí me pagan bien o no lo hago. Es decir, a mí me ha ido bien. Yo no soy una persona que va a decir, no, que yo soy... No. No bota su dinero. No, porque yo no puedo tener ni siquiera vicio, porque no... Porque me desacreditan. Antes de despedirnos. No, antes de que usted, perdóneme, solamente este chin. Cuando usted me hablaba de los presidentes y los amigos, decirle que Luis Abinader ha roto el récord. O sea, ha pasado ya un año que él es presidente de la República y todavía no he tenido ningún tipo de señal de su gobierno como de reprimenda para mí. Puedo decir, en todo lo que he ejercido el periodismo, yo no creo que había durado un año un presidente sin que yo viera una señal de reprimenda para mí. Pero también, Zapete, siendo Luis Abinader un presidente, gobernando en medio de una pandemia, yo creo que todos nosotros, no es que le vamos a dejar pasar todo, pero es un presidente y es un gobierno en una condición particular y nosotros todos debemos apostar y apoyar. Claro está, si hay algo mal hecho hay que decirlo, pero las intenciones deben entender todos de la buena voluntad de que nosotros podamos superar esto que es mundial. De todos modos, quería aprovechar para preguntarle cómo evalúa la gestión de Luis Abinader con todo y pandemia. Yo le dije, él tiene tres cosas que funcionan. El presidente, que es un hombre decente, que trabaja muchísimo, y que no es corrupto, ¿verdad? Y es un tipo sencillo. Número 2, el Ministerio Público, que está haciendo lo que hay que hacer. Y número 3, contrataciones públicas. Después... No, pero no deja a doña Raquel, que es una maravilla, la esposa. Bueno, pero doña Raquel que no apaga es todos los fuegos, pero apaga todos los fuegos. No, ella no es funcionaria. Entonces, antes de despedirnos, eso es lo que le quería pedir, una proyección de la política. Lo hicimos ya en el 2011 y todo salió como usted dijo. Estamos a 1 año y pico, pero tenemos a un PRM que viene de un PRD con sectores muy definidos. En el caso de Hipólito Mejía, que ya como que medio le sacó los pies a David Collado, porque entendíamos que David Collado estaba como
pero esta figura de David Collado, que mide en las encuestas, que es una persona que está en uno de los principales ministerios, hay otros muchachos y muchachas también que aspiran, pero Luis Abinader puede reelegirse por la Constitución, pero vemos a un Leonel Fernández que se está volviendo fuerte increíblemente después de ser presidente 3 veces, un partido iniciando, un PLD que tiene muchas otras cabezas, que dijo Gonzalo que no va. ¿Cómo ve, aunque es temprano, el juego político? Bueno, esa es la clave, es temprano. Yo creo que lo que pasó en el día de hoy con la Asociación de Maestros, la ADP, que Eduardo Hidalgo, diputado y miembro del Comité Central del PLD, ganara las elecciones, la presidencia de la Asociación de Maestros, que no es cualquier cosa, tiene más de 100,000 miembros, pero además el impacto que tienen los maestros en una sociedad, porque tienen a todos los hijos de nosotros. Es decir, eso no es cualquier cosa. Haciendo solo un año de ese partido salir de ahí, totalmente desacreditado, dividido, con la mayoría de su gente presos y otros que tienen un pie dentro y otro fuera de la cárcel, y que ganara las elecciones, eso le dice lo pésimo que ha sido la gestión de educación del señor Fulcar. Eso le dice lo poco política que fue la presidenta de la ADP, que es un cuadro dirigente del PRM, porque los maestros se sintieron totalmente sueltos en bandas. Entonces usted tiene una situación que permitió que eso se diera, haciendo solo un año de gobierno. Entonces, el PRD tiene su historia. Mire la historia. El PRD nunca se ha reelegido un gobierno. El PRD. Y el PRD, un presidente se suicidó. Eso es un desastre y ese es el PRD. Entonces yo no, mire, es muy temprano para decir de posibilidades, pero ese partido se decompone él solo. Porque es que ahí hay muchísima gente. Mira, el mismo ministro de Educación, él cree que él puede ser presidente, ese hombre. Y que tiene un proyecto. Sí. Carolina, y alegadamente, no, Carolina ya dijo que no. presidente. No, Carolina dijo que va a trabajar para que Luis se reelija. Está ubicada Carolina. Pero yo, lo dijo esta semana. Pero yo y no David creo Collado, que explíqueme el fenómeno de David Collado. Hay un fenómeno ahí. Pero él sale en las encuestas, Marino, en todas. Sí. En las encuestas que son. Yo no he visto encuestas recientes. No, pero usted fue encuestador que trabajó con una socióloga y usted sabe, y trabajó en SIN, que usted sabe que él estaba también en ese grupo. Y él entonces, siempre ha estado en esas encuestas. Sí, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted está haciendo una encuesta, usted no sale por ahí y le dice a la gente, ¿quién tú crees que...? No, usted le dice, de estos tipos que están aquí, que usted lo pone, ¿verdad? De estos que están aquí, ¿quién tú crees? De los que están ahí. Mire, David, yo no quiero hablar de David porque David es mi pana full. David y yo somos amigos. Acuérdense que David tenía su programa Emprendedores en Antena cuando nosotros estábamos ahí. Nosotros somos amigos, ¿verdad? Pero usted era amigo de Hipólito y le dijo la verdad. ¿Cuál es la verdad de David? Bueno, David es ministro de Turismo. Eso es lo que es. Usted sabe que Juan Vicini siempre ha querido que David sea presidente, pero yo hablé con David, él me dijo, no, yo lo que estoy haciendo es de ministro de Turismo, quiero hacer la cosa bien hecha para ayudar al presidente que me designó ahí. Él dice que no está en eso, y yo se lo creo. En el caso de Leonel. Bueno, Leonel para mí ha sido el peor presidente que ha tenido este país. ¿Cómo es que Leonel Fernández fue peor presidente que Hipólito? ¿Cómo así? Miren lo que pasa. Leonel Fernández y Jaime David Fernández Mirabal sustituyeron a Balaguer y a Juan Bosch. Era una generación nueva. Era gente de los tiempos. Mamanona, la abuela de mi esposa, murió de 102 años. Ella y yo hablábamos mucho.
Y una vez yo me quedé impresionado de todo lo que ella sabía y le dije, mamá Nona, pero qué cabeza tiene usted, qué cerebro, ya casi con 100 años. Y ella me dijo, ay mi hijo, yo sé muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo que yo sé ya no se usa. Y lo que se usa yo no lo sé. Entonces, cuando tú estás en ese punto en que lo que tú sabes no se usa y lo que se usa tú no lo sabes, entonces ya tienes que saber que estás desfasada. Juan Bosch y Balaguer estaban desfasados y la esperanza que generan dos personas como Leonel Fernández y Jaime David Fernández Mirabal para este pueblo, gente que se supone que conocían lo que era la corrupción, lo que había significado para este país manejarse dentro de un país prostituido. Uno entendía que esta gente iba a hacer las cosas nuevas. Leonel es un individuo que ha vivido muchos años vinculado a los Estados Unidos, sabe de la democracia, ha estado en muchísimos foros. Y este tipo fue maestro, y este señor duró 12 años y dejó la peor educación media y básica de América Latina, preuniversitaria. La peor. Si tú eres maestro, y tú gobiernas un país 12 años y tú dejas la peor educación preuniversitaria de América Latina, entonces tú no sirves para nada. Entonces, ¿qué cosa? Por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, que yo lo quiero personalmente, pero ¿quiénes fueron los más cercanos de Leonel? Díaz Rúa, Félix Bautista. Entonces, la gente es más o menos seria del PLD, nunca estuvo donde se manejaba el dinero, en los gobiernos de Leonel. ¿Qué te dice? Todavía Leonel anda, y si tú quieres pregúntaselo a un cercano, ¿quiénes son los más cercanos de él? Los mismos corruptos. Leonel no se ha equivocado nunca, él es perfecto. ¿Cuándo Leonel le ha dicho a este pueblo, señores, yo cometí errores como presidente? Y si lo hace ahora, si me diera la volver, si él viene con ese discurso, vengo a enmendar los errores, sé que hice cosas que la pude haber hecho mejores, denme una oportunidad. Por lo menos es una expresión de buena intención, aunque te engañe. Pero no, tú plantarte aquí como él se planta, decir, no, yo lo he hecho todo, aquí todo está bien. Y yo no he hecho nada malo, Leonel nunca se ha equivocado. Entonces un petulante así, ¿cómo es posible que él entienda que él merece un cuarto periodo para ser presidente? Solamente por el hecho de que aquí una buena parte del pueblo, hablamos, que se parece a ciertos políticos porque tiene una escasa capacidad de verdad de discriminación y selección, puede pasar. Entonces, con esa situación, Leonel no va en el 24, con las situaciones propias e internas del PRD, que es el mismo PRM, como te he explicado, hay situación del lado del PLD, está Margarita, está ahí. Yo no he dicho que Leonel no va en el 24, que no gane o lo que sea. Yo he dicho que no lo merece. Perfecto. Pero también dije que el pueblo, buena parte del pueblo se parece. ¿Qué podría pasar del lado del PLD que usted entiende que con esta victoria de Hidalgo se pueda recomponer? Está Margarita, Abel y Domínguez Brito. No, el PLD no, porque el PLD es un partido que ya llegó donde iba. Eso es lo que le toca, es convertirse en el PRD. Y yo lo dije muchas veces, Danilo hizo lo mismo que hizo Hipólito. Buscando imponer la reelección, destruyó el partido, votó al presidente del partido, lo dividió, perdió las elecciones, buscó el penco. Y ahora Danilo, ¿por qué Danilo no está preso? Por el asunto del Parlamento Centroamericano. Pero Danilo va preso y el penco va preso. ¿Usted cree? En este país, ¿cuál fue el último presidente preso? Bueno, usted verá. Usted verá. ¿Quién es el presidente de la Suprema? En toda la... No importa eso. En toda la historia de este país, antes de, creo que un mes de salir un presidente, no habían metido a dos de sus hermanos presos. Los primeros presos fueron los hermanos de Danilo. Entonces,
Danilo no está preso por ese asunto. ¿Cómo ve a Margarita? Tendríamos una... Ay, Dios, no me ponga a hablar de Margarita, porque Margarita es mi amiga y a mí no me gusta hablar de las mujeres. Pero es que Margarita es lo más farsante que hay. Entonces, ese discursito de creerse que todos los otros son pendejos y querer engañar, cosas que a mí no me gustan. Pero usted se imagina esa boleta en el PLD, Margarita candidata, y en la Fuerza del Pueblo, Leonel candidato. No, es que eso no va a pasar. Porque Margarita, si ella ve que Leonel tiene posibilidades, ella le va a decir la lleve a vice, posiblemente. No, sería su primera dama, porque ellos están casados. Ah, yo no sabía, yo dije que no. Ah, pero nadie ha presentado el divorcio. Mientras no me lo presenten, ellos son esposos. Ah, bueno, yo oí eso, pero ni me importa. ¿Y Abel, por ejemplo? No, hombre, no, pero usted es periodista. Pero ¿y qué es lo que nos espera entonces para el 24? Porque yo quiero... Mire, de aquí al 24... Dice José, temprano todavía. Exacto. De aquí al 24 queda mucho. Y hay de aquel que se ponga a proyectar cosas para el 24, será un loco viejo. Y yo no pretendo eso, ser de loco viejo. Una última cosa, Marino. No podemos despedirlo sin tocar un tema de actualidad, la muerte de Leslie, la inseguridad, el tema de la reforma policial. Usted ha vivido muchos procesos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Mire, no solo nosotros. O sea, América Latina entera, si usted observa la violencia, la inseguridad pública, es una cuestión que prácticamente es imparable. Incluso en las sociedades desarrolladas lo que pasa es que tienen mayor capacidad de respuesta. Pero en América Latina, que nunca ha logrado institucionalizarse y que ha vivido justamente de la improvisación, está ocurriendo lo mismo, más o menos en el campo de la seguridad. Aquí yo no tengo esperanza de que eso mejore, porque no se ve absolutamente una señal que diga que esto va a mejorar como proyecto de sociedad. Aquí usted ve que no es solamente que la institución no funciona, y es que tenemos a un policía, mire, su familia es de San Juan, usted conoce el sur, que es una parte deprimida. La mayoría de los policías son de por allá. ¿Usted sabe qué? La policía solamente se mete el que no encuentra ninguna otra cosa que hacer. Y cada vez ahí hay un departamento donde la gente se inscribe para... Cuando la policía necesita 500, ingresar 500, van 200. Y 100 tienen antecedentes, quisieron alguna de hay que cogerlo así. Porque nadie se va a meter en la policía por 10,000 pesos para salir todos los días a bregar con los ladrones. Pero además, ¿usted cree que se vive? ¿Alguien puede vivir humanamente, pagar una casita, comer del sueldo de policía? No. Lo que hacen es que se asocian, obligados, se tienen que asociar en el barrio a los malhechores y a vivir junto con los malhechores. Pero además yo le voy a decir una cosa, usted va a un cuartel de policía aquí, como policía, y quiere actuar correctamente y a los 3 días lo echan, porque ese cuartel de policía tiene que generar recursos para ir escalando más arriba parte de esos recursos. El sistema completo está así, eso no cambia de una manera, de un minuto para otro. Pero el problema no es solamente la institución. ¿Usted sabe qué? Aquí nosotros vimos que con la pandemia, todo claro, señor, el COVID, con los hospitales llenos de gente ahogándose en UCI, 300 gente haciendo una fiesta clandestina sin mascarilla, y cuando iba la policía le entraban
a pedrada, lo que sea. Esa sociedad. ¿Usted cree que esa sociedad no es una sociedad violenta, una sociedad difícil de manejar? Entonces, yo le digo la verdad, yo tengo mucha pena con eso, decir, pero yo no tengo esperanza de que aquí mejore el asunto de la seguridad. Y usted ve lo de Leslie, eso es porque era Leslie, una joven bien aparente, con una Mercedes, una mujer de la sociedad, pero aquí cada rato en los barrios, en la cosa, matan niños. Miren, Moca, en Jarro Sucio y Sal Si Puede, mataron a un niño, Darek, de 11 años, que salía de jugar un partido de béisbol, una balacera, lo mataron, y a una niña en estos días de 7 años, la mataron. Esas cosas salen una vez y en un recortito, porque esos son de Jarro Sucio y Sal Si Puede, pero eso pasa aquí. Tremendo. Sí, y no hay esperanza en eso por ahora. Zapete, muchas gracias. Para mí ha sido un privilegio. Hemos hecho una pausa de 10 años en la conversación, pero el cariño siempre igual, mi admiración. No puedo decir que tú eres el periodista que yo quiero ser, eres demasiado. O sea, yo no sé si yo pudiera, pero te rindo admiración y yo sé que el país reconoce en ti una persona auténtica. El que te quiere, el que no está de acuerdo contigo, no está de acuerdo, pero siempre has sido tú y eso hay que reconocerlo. Y una esperanza para los que aspiramos, no a tanto, yo no quiero llegar a ser como tú, pero sí quiero siempre hacer lo que mi íntima convicción me dice. Si me permite, solo quiero decirte gracias porque me invitas. Decirte que de todo lo que hemos hablado aquí, quizá lo más importante que se puede decir entre periodistas es que todo lo que tú puedas conseguir o tener tiene que valer algo menos que tú. Tremendo. Es decir, me quedo con eso. Sí, es decir, no se puede dilapidar lo que uno es, su integridad, no, porque todo lo que tú seas capaz de conseguir, tú lo consigues, eso significa que tú estás por encima de eso. Eso es lo que yo te exhorto que siempre lo veas, y te lo exhorto como se lo podría decir o como se lo predico a los hijos míos. A la gente joven le digo eso, que usted siempre valga o sienta que vale un poquito más de todo lo que usted pudiera conseguir como bienes materiales y reconocimiento y todo eso. Un periodista irrepetible, el irreverente y siempre con la verdad en la boca, Marino Zapete. Muchas gracias. Un placer, jovencita. Esta pregunta puede ser necia, pero tengo que hacerlo. Le ha llegado un sobrecito, mira, para que hable de tal, pero es que tú estés de acuerdo. Tendría que ser un estúpido. Por ejemplo, a mí en el gobierno de Balaguer me ofrecieron una exoneración para un vehículo. En el caso de Leonel. Leonel para mí ha sido el peor presidente que ha tenido este país. Explíqueme el fenómeno David Collado. Hay un fenómeno ahí. ¿Cómo ve a Margarita? Margarita es lo más farsante que hay. ¿Por qué Danilo no está preso? Pero Danilo va preso y el penco va preso. ¿Usted cree? En este país, ¿cuál fue el último presidente preso? Bueno, usted verá. Hipólito era mi amigo y yo le dije, bueno, que yo creo que usted no debiera ser presidente ni de una junta de vecinos. Pero Zapete, no, ¿y cómo usted le dice eso a una gente? Bueno, pero eso es lo que yo pienso. Ese partido que le dicen PRM es el PRD, que ellos tienen 16 años fuera del gobierno. El PRM nada más tiene 6 años de fundado. Él me mandó a buscar preso de madrugada a mi casa, secuestrado sin someterme a la justicia, mandó... Hipólito. Sí.